Corría el año de 1914, la Primera Guerra Mundial, exactamente en el mes de octubre. Están los bandos enfrentados, un bando inglés, las fuerzas británicas contra las fuerzas alemanas. Trinchera a trinchera se están enfrentando, los ingleses están tomando la ventaja, están ganando la batalla, los alemanes tienen que retroceder, tienen que huir. Y allá en esa batalla se encuentra un joven de las fuerzas inglesas, de nombre Henry Tanday. Tanday está viviendo esa cruenta batalla, la Primera Guerra Mundial. Trinchera a trinchera se están enfrentando y en un momento crucial de la batalla, cuando ya los alemanes están retrocediendo, cuenta la historia que Tanday se atraviesa, se encuentra cara a cara con un joven del bando enemigo, un joven del bando alemán. Ese joven alemán está herido, totalmente indefenso, desfallecido, no tiene fuerzas ni para levantar el fusil para defenderse, el rifle. Tanday lo tiene con su fusil, con su rifle en la mira. Está apuntando directamente a su cabeza, lo tiene a tiro de fusil. Lo tiene tan cerca, cuenta la historia, que puede mirar cara a cara a ese joven enemigo, a ese joven alemán. Después de unos segundos de pensar, con su dedo en el gatillo de su fusil, de su rifle, está a punto de tomar la decisión. Tiene la vida de ese joven en sus manos. Es cuestión de dispararle y le está apuntando a la cabeza. Lo mira a su rostro. Después de unos segundos, Tanday decide bajar el fusil, bajar el rifle y perdonarle la vida a ese joven alemán. El joven alemán lo mira, le hace un gesto de cierta gratitud y se retira de ese lugar, se va, se marcha. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que movió su decisión? Compasión, misericordia, ética militar de no darle a alguien que no podía defenderse. ¿Qué sabemos? No sabemos cuál sería lo que determinó finalmente su decisión. Lo cierto es que bajó el rifle y perdonó la vida a ese joven alemán. 4 años más tarde, cuenta la historia que ese joven alemán vio un titular de prensa en el que estaban condecorando a Tanday, ese joven inglés que le perdonó la vida. Inmediatamente reconoció su rostro, lo identificó. Y cuentan que él recortó esa parte de la prensa y guardó ese titular donde aparecía Henry Tanday, el que le había 4 años atrás perdonado la vida. Guardó este joven alemán ese recorte de prensa. Pasaron 20 años. 20 años después, este joven alemán se encontró con una pintura de un artista italiano, la que reflejaba una de las batallas en la que participó Tanday. Y nuevamente en esa pintura, ese artista italiano pone en primera plana y al pintar su cuadro a Tanday, ese héroe inglés que fue condecorado años atrás. Lo pone en primera plana en su pintura, cargando uno de sus compañeros totalmente herido y lo carga en sus espaldas. Dice la historia que este joven alemán, que ya no era joven, habían pasado 20 años, exigió y ordenó que le consiguieran una réplica, una reproducción, una copia de ese cuadro, lo quería tener en su mansión, en su casa. Ahora ya no es un jovencito ese alemán, ahora es el perverso, malvado y maquiavélico y endemoniado Adolf Hitler. Y ahora tiene ese cuadro allá en su casa. En una de las visitas que hizo en 1938, el primer ministro alemán, Chamberlain, hizo una visita ya a esa mansión de Hitler para hablar de guerra y dicen que para negociar un tema de algún acuerdo de paz 20 años después, cuando ya se estaba librando la Segunda Guerra Mundial. Allá sentados hablando de guerra y de algún acuerdo, el primer ministro inglés le llamó la atención ese cuadro allá en la pared de la mansión de Hitler y le preguntó por ese cuadro. Hitler lo miró y le dijo: yo conozco a ese joven de ese cuadro. Ese joven 20 años atrás a mí me perdonó la vida y le estoy profundamente agradecido. Es más, cuando vuelvas allá, dile que le agradezco. Si tienes cómo contactarte con él, dile que le agradezco profundamente que me haya ese día perdonado la vida. Dice la historia que el inglés volvió allá al primer ministro y le contó a Tanday lo que acababa de suceder. Cuentan que Tanday lamentó profundamente de ahí en adelante todos los años de vida que le quedaron hasta su muerte, no haber apretado el gatillo. ¿Qué iba a imaginarse Tanday que ese jovencito alemán, soldado alemán al que le perdonó la vida, se iba a convertir 20 años después en el horrible, maquiavélico y perverso Adolfo Hitler? ¿Qué sabemos en la historia si aquel joven Tanday en ese momento hubiera apretado el gatillo, si quizá hubiera evitado la muerte de millones de personas, el holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas cosas podrían haber cambiado en la historia si ese joven Tanday en ese momento, 20 años atrás, hubiera apretado el gatillo de su fusil? Eso no lo sabemos.
pero ahí queda en la historia. Esta historia que les cuento, algunos dicen que es verídica y que hay algunas evidencias que concuerdan, y otros dicen que no es verídica porque no hay suficientes evidencias. Lo cierto, verídica o no, es que una decisión tan pequeña como esa en ese momento, simplemente de mover un dedo habría podido cambiar una historia. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros en la humanidad. Las decisiones determinan destinos. Una simple decisión puede estar determinando tu destino. Una simple decisión puede cambiar toda tu historia. Una simple decisión y esas decisiones que diariamente tomamos. Alguien dijo que el ser humano toma en promedio en el día un promedio de 2.300 o 500 decisiones. Nosotros desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que anochece y nos acostamos, todo el día estamos tomando decisiones. Si hay algo imposible de hacer para nosotros seres humanos, entre las cosas que tenemos imposibles para hacer, es esa, no tomar una decisión. A veces decimos yo no decidí, pero eso fue en sí mismo una decisión, no decidir. Desde que nos levantamos estamos decidiendo qué vestirnos, qué comer, qué transporte tomar, qué hacer. Todo el día estamos tomando decisiones. Decisiones algunas que pasajeras, como otras decisiones trascendentales. Jorge Luis Borges dijo en algún momento que ninguna decisión es final, que todas conllevan a otra decisión. Hay una decisión final. Hay decisiones que marcan no solo tu historia, sino la de tu vida, tu familia, tu entorno. Hay decisiones que nos ponen en una encrucijada, en la que no sabemos qué hacer, en las que no entendemos, no tenemos claridad. Quisiéramos que alguien nos dijera, que hubiera una luz, una lámpara, un brillo, algo que nos diera una claridad específica. Recuerdo años atrás cuando pasé ese episodio del riñón, que lo encuentran en el canal El Testimonio de mi Riñón. Recuerdo años atrás cuando el médico me dijo, muchos años atrás, el médico me dijo, toma una decisión, o la diálisis, hemodiálisis en la máquina, o la diálisis peritoneal. O te pongo un catéter en el abdomen para que te haga la diálisis en la casa, o vienes a la clínica y que te apunten con una inyección y te hagan la diálisis acá. Recuerdo que en la casa yo no quería ninguna de esas dos decisiones, era una decisión horrible que tenía que tomar y yo decía, ¿por qué tengo que estar decidiendo en esto? Me imaginaba como decidiendo entre una cuchillada o una puñalada, yo no quería ninguna de las dos, pero eran las únicas dos alternativas que en ese momento me daba el médico. Yo recuerdo que no sabía qué hacer, ninguna de las dos la quería, pero buscaba otra opción, pero no la vi en ese momento, no entendía. Decía, ¿qué otra opción hay? Ninguna opción había, o era esta o esta. Yo estaba en esa encrucijada en la que no sabía qué hacer. ¿Saben qué aprendí en ese momento, ahora después de muchos años? Que en ese momento había una opción, una tercera opción que en ese momento no veía, no la entendía, no la podía ver y comprender. Pero había una tercera opción y que finalmente el Señor, nuestro Dios, me llevó a esa decisión que yo no quería, que yo no entendía. Y la decisión que me quedaba era confiar en Él, confiar y esperar y depender en Él. Yo sé que hay alguien ahí que está mirando esta reflexión y que estás en una encrucijada, estás en una situación en la que no sabes qué hacer y qué es lo mejor, si irte, quedarte, seguir, no continuar, no sabes qué hacer, no entiendes qué hacer, lo haces por ellos, por ti, por tu familia, no entiendes qué es lo que tienes que hacer y estás en esa encrucijada horrible de no entender con claridad cuál es la mejor decisión. ¿Sabes? Deja que el Señor guíe tu decisión. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu ser, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sabes? Ahí estás en una encrucijada en la que no sabes qué decidir, confía en el Señor. Pon esa decisión en las manos de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes? Dice Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Deja que el Señor guíe tu decisión. Ve a tu lugar secreto, busca un lugar donde puedas hablar con Dios. Pone esa situación en las manos de Dios. Busca la palabra, deja que la palabra Dios a través de la escritura, de la Biblia, de su palabra te hable. Y toma esa decisión confiado en Él. Recuerda, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. Pon tu confianza en Dios y Él hará. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu presencia continua, eterna, presente siempre en nosotros, Señor. Gracias que podemos contar contigo. Gracias por estar ahí siempre, Señor Jesús. Jesús, hoy
colocamos estas decisiones que no entendemos. Señor, hay una persona ahí, Señor, que no sabe qué hacer, que clama a gritos una claridad, que venga alguien y le diga qué es lo que tiene que hacer. Padre, te pido que hoy te reveles a su vida y le tengas la claridad, la luz, Señor, la seguridad de cuál es la decisión que debe tomar, Señor. Hoy pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, traiga revelación a esa persona, Señor. Traiga la respuesta que necesita, la claridad que necesita para tomar esa decisión que no sabe cuál es, Señor. Pero que tu Espíritu Santo traiga claridad y le haga entender cuál es la decisión, el camino que debe tomar, Señor. Padre, que esa persona pueda poner su confianza en ti, Señor, y descansar en ti porque tú harás. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, el lugar secreto. Apóyame con un like si fue de bendición para tu vida y compártelo a alguien que también le pueda ser de bendición. Dios te continúe bendiciendo.